leucemias en niños. Leucemias es una de las neoplasias, es la neoplasia más frecuente de la oncología pediátrica o de la edad pediátrica, ¿no? Representa más o menos el 35%. Se dice que cada año se detectan 3.000 nuevos casos en Estados Unidos y en Europa 5.000, ¿no? En el INEM, en el 2009, hubo una incidencia de 38.4 casos, 4%, y 457 casos al año. Esto es a nivel nacional, no solo de Lima, ¿no? Principalmente la población del norte del país. Entonces, desde el punto de vista clínico, se clasifican en 3 grupos, ¿no? Las leucemias agudas, en la cual existen en médula ósea gran cantidad de células inmaduras llamadas blastos, ¿no? Lo normal es que en la médula ósea existan menos del 5% de blastos, pero con una diferenciación normal, con un fenotipo normal. Después está el grupo de las leucemias crónicas, donde en la médula ósea van a existir células en estado de maduración avanzado, o sea, no solo primitivas o inmaduras. Y después están las leucemias congénitas, las cuales se diagnostican en las primeras 4 semanas de vida y casi siempre son de tipo mieloide agudo. Pero, ¿qué es la leucemia? ¿Qué es la leucemia aguda? ¿No? Es una enfermedad que está en la médula ósea, ¿no? Neoplásica de la médula ósea, que se caracteriza por la proliferación maligna de células hematopoyéticas inmaduras de tipo blástico, debido a un desorden clonal de la célula madre o pluripotencial. Si se trata de un precursor linfoide, es una leucemia linfática aguda. Si es un precursor mieloide, es una leucemia mieloide aguda. ¿Qué es clonalidad? Es la proliferación de una familia de muchas células genéticamente idénticas, todas ellas descendientes de la misma célula progenitora. ¿Ya? Este es el desorden clonal, ¿no? El mismo grupo que tiene un patrón desordenado, pero que son genéticamente iguales a la célula de origen. Ok. Entonces, acá tenemos un esquema un poco de cómo es la maduración de las células linfoides, ¿no? Porque lo que está afectado acá son los linfocitos, las células blancas. Entonces, una célula madre va a origen a 2 precursores, una célula madre mieloide y una célula madre linfoide. De esa célula madre linfoide se deriva o se diferencia un linfoblasto. Y esos linfoblastos van a producir o se van a diferenciar en linfocitos B, linfocitos T, linfocitos NK o natural killer, ¿no? Y la célula madre mieloide se va a diferenciar o va a madurar, para que lo entiendan mejor, a neutrófilos, macrófagos, plaquetas, glóbulos rojos, ¿no? Esa es la característica de esta diferenciación. ¿Ya? Entonces, punto 1 es una enfermedad de los glóbulos blancos. Punto 2, de acuerdo al precursor, va a ser el tipo, digamos así, celular que pueden llegar a manifestar. Entonces, en cuanto a la patogenia, se dice que actúan en todas las células o en los tejidos. Hay 2 tipos de genes, ¿no? Uno son los protoncogenes, que son células normales, que tienen un crecimiento normal, ¿no? Pero cuando hay una alteración de estos protoncogenes, ¿no? Se produce la activación de oncogenes, o sea, genes que van a codificar ya células anormales, neoplásicas. Y por otro lado, existen genes supresores, ¿no? Pero cuando están alterados estos genes supresores, se va a indicar que hay una alteración de ellos, lo que se llama anti-oncogenes, ¿no? Lo que detienen la expresión de las células tumorales, digamos así. Salud. Cuando hay lesión de estos 2 tipos de genes, se altera el crecimiento y la diferenciación celular, lo que constituye la transformación neoplásica de una célula o de una clona celular.
¿Ya? Y estos genes leucemógenos pueden estar alterados por diversos mecanismos, ¿no? Pueden ser alterados por mutación, por fusión a otros genes, por delesión, o sea que les falte un segmento, o por reordenamiento, ¿no? Igual, en la leucemia amiloide aguda existe una hipótesis de la doble mutación, ¿no? Donde hay una mutación de clase 1 y una mutación de clase 2. La mutación de clase 1 lo que va a ocurrir es proliferación y supervivencia aumentada, pero no va a lograr afectar la diferenciación. Ejemplos, estos genes, PCR, ABL, T, etc. La mutación de clase 2 va a comprometer la diferenciación celular y, por consecuencia, la apoptosis, esa muerte celular programada. O sea, quiere decir que acá la célula siempre va a ser inmadura y nunca va a morir, ¿no? Entonces, al final, en la leucemia amiloide aguda hay una ventaja en la proliferación y en la sobrevida, ¿no? Donde la diferenciación está comprometida. Ok. Sigamos con la patogenia. Entonces, la activación de oncogenes y la supresión de anti-oncogenes, ¿qué es lo que va a producir? Aumento de la proliferación, va a detener la diferenciación normal y va a inhibir la apoptosis, de tal forma que esa célula se comporta de manera inmortal. Estos defectos genéticos, o sea, en la composición del ADN, son adquiridos. Cuando decimos genético, no estamos diciendo que sea algo hereditario, ¿no? Leucemia es un problema adquirido, ¿ya? Intraútero o extraútero, igual, es adquirido. Son muy pocas las relaciones o los reportes de los estudios donde dicen que puede ser un trastorno genético. Es muy raro en realidad. El tipo de leucemia va a estar determinado por la naturaleza del oncogen y el anti-oncogen, y sobre todo en el nivel en el cual la alteración génica se va a afectar, en la cual va a interrumpirse la diferenciación de la stem cell hematopoiesis. El mismo cuadro que hemos visto, ¿no? ¿Hay factores predisponentes para la leucemia aguda? Sí. Si bien es cierto, la etiología no es conocida, pero sí se dice que hay factores predisponentes. Por ejemplo, todos los trastornos genéticos, Down, Fanconi, Blue, la neurofibromatosis, son factores predisponentes, tienen mayor riesgo que la población general para desarrollar un problema de leucemia. Por ejemplo, el síndrome de Down tiene 15 a 20 veces mayor riesgo que la población general de desarrollar una leucemia, ¿no? Ese es un ejemplo. Bueno, los factores ambientales también están descritos. La radiación ionizante, no estamos hablando de la radiación ultravioleta solo, sino radiolizante, las que se usan en los equipos de radioterapia, las que se usan en las tomografías, pero para que den un riesgo de desarrollar una neoplasia, pues tiene que ser una exposición continua, en gran cantidad y en poco tiempo, ¿no? Fármacos que se usan en el tratamiento de las neoplasias, ¿no? Alquilantes, tipo filotoxinas, nitrosurias, etc. Los derivados del benceno, todos los compuestos orgánicos, virus, acá HTLV principalmente, ¿no? Y también en lo que son los factores ambientales, bueno, podrían estar compuestos inorgánicos. No sabemos en el país hasta qué punto, porque en determinada zona hay más frecuencia de presentación de neoplasias, ¿no? La región Puno es una región donde hay mucho cáncer. Acá también, ¿no? Pero por otras causas, principalmente adultos. En la región Puno hay mucho cáncer en pacientes pediátricos, óseos, leucemia, tumores de Wills, etc. ¿Por qué puede ser? O sea, aparte de que hay una predisposición genética, o sea, en la constitución del ADN de cada paciente, se dice que hay un factor ambiental que facilita, perpetúa
o desencadena que esa alteración genética se siga dando en las demás células. Y eso, un elemento común, puede ser el agua que consumen. Quién sabe, la minería informal, qué estará usando, ¿no? Y ahí no hay un control. Obviamente yo no estoy culpando tampoco a la minería formal, ¿no? Porque también sabemos que es potencialmente contaminante, ¿no? Pero hasta qué punto no hay esos estudios, o si los hay, pasan muy desapercibidos, no son publicados, etc. Bueno, sigamos. Entonces, según la clasificación morfológica, tenemos dos tipos principales. Hay varios tipos, ¿ah? Hay, aparte de la leucemia linfática aguda, de la leucemia mieloide aguda, tenemos también la leucemia bifenotípica, la leucemia mixta, la leucemia bilineal, la leucemia mieloide crónica, que bueno, no entra ahí acá, pero tenemos todo eso. Y acá está un repaso de la hematopoiesis en la médula ósea, ¿no? Stem cell, que es muy parecido a lo que les he mencionado hace un momento, a ese esquema más simple, que se está por precursores todavía, o por tipo de precursor involucrado, con sus factores de crecimiento o receptores, ¿no? Al final los productos son los mismos: linfocitos T, linfocitos B, plaquetas, nefrófonos, glóbulos rojos, ¿no? Con sus productos intermediarios: célula madre linfoide, célula madre linfoide. Al final es lo mismo que les he mencionado. La clasificación FAP de la leucemia tiene tres tipos histológicos: L1, L2, L3. El más frecuente en niños es el L1, 85%, que tiene mejor pronóstico; el menos frecuente L3, que tiene mal pronóstico. El L1 se caracteriza por ser células pequeñas, con un núcleo hipnótico, ¿no? El L2 son células más grandes, con un citoplasma un poco más claro. Y el L3 se caracteriza porque el citoplasma tiene vacuolas, ¿no? Esa es un poco la definición de la clasificación morfológica FAP, o sea, al microscopio. En la clasificación FAP tenemos 7 tipos de leucemia mieloide aguda, de la M1 a la M7. La más frecuente es M2, ¿no? Donde se puede encontrar una leucemia mieloide con diferenciación. La M4, que es de tipo mielomonocítica aguda, o la M5, que es monocítica aguda netamente, ¿no? Este es, por ejemplo, una célula mieloide M2 con los clásicos bastones de Auer. ¿Cuál es la epidemiología de la leucemia linfática aguda? Esta va a representar el 75% de todas las leucemias agudas, ¿no? Afecta con mayor frecuencia a niños con trastornos cromosómicos. Tiene una incidencia máxima entre los 2 y 5 años y es ligeramente más frecuente en varones. Cuando existe la presentación de leucemia en uno de los gemelos, hasta los 6 años, más o menos tiene un riesgo del doble en relación a la población general de hacer leucemia que el resto, ¿no? La leucemia mieloide aguda representa el 15 a 20% de las leucemias agudas en niños y adolescentes. Va a tener una distribución similar en niños, niñas, blancos y negros. Esta relación es importante, ¿no? Ustedes están viendo, en lactantes prácticamente la proporción es 1 a 1. En niños de 1 a 10 años predomina la leucemia linfoide, 1 a 7. Y en adolescentes entre los 15 y 19 años predomina todavía la leucemia linfoide, pero ya con una relación 1 a 3. En cambio, en los adultos, principalmente la leucemia que predomina es la leucemia mieloide aguda, ¿no? Entonces, también existe una clasificación inmunológica basada en anticuerpos, donde se puede detectar un linaje B de leucemia linfática aguda en un 80%, donde la más frecuente es la B común, un linaje T en 15%, una leucemia bifenotípica en 5%, que tiene marcadores de más de un linaje, ¿no? En realidad, la clasificación inmunológica es poco útil para la leucemia mieloide aguda, pero sí sirve para diferenciar la leucemia linfática aguda y clasificar algunos subtipos.
¿no? En cuanto a la citogenética de la leucemia linfática aguda, puede estar dada que hasta en un 90% de casos tiene anormalidades cromosómicas. Puede ser en el número o ploidía. Si tiene un número mayor de 50 cromosomas, se llama hiperdiploidía y se presenta en el 27% de casos. Tiene un mejor pronóstico que las hipodiploidías que tienen mal pronóstico, ¿no? Hipodiploidía generalmente menor de 46 cromosomas, ¿no? También pueden haber alteraciones estructurales a nivel citogenético, y eso está dado a través de las mutaciones, ¿no? Otras locaciones. Las más comunes, en un 40%, son la 922, que es el BCR-ABL, el gen, ¿no? La 411, 119, 814, todas estas son de mal pronóstico. También puede haber las trisomías, y en la leucemia mieloide aguda está la translocación 15-17, que es de la leucemia promielocítica, M3, la que tiene el mejor pronóstico de entre todas las mieloides. Ahora, ¿cuáles son las características clínicas? Nosotros, ¿qué vamos a encontrar en los pacientes que vienen a consulta, que vienen a la emergencia? Estos cuadros. Palidez es lo más notorio en ambos casos o en ambos tipos de leucemia. La fiebre es un componente importante que también se presenta. Síndromes hemorrágicos, proporcional, los dolores osteomusculares, los cuales tienen la particularidad de que son progresivos, persistentes, duran todo el día. Hay que diferenciarlos de lo que son los dolores óseos de crecimiento, los cuales son generalmente en la noche, después de haber realizado una actividad importante durante el día, el niño, ¿no? Entre otros síntomas. Pero también hay unos signos, ¿no? Nuevamente la palidez en ambos. Las adenomegalias es más predominante en las leucemias linfáticas. También tenemos los cuadros de visceromegalia, tanto espleno como hepatomegalia, más predominante ligeramente en la leucemia linfática. Lo que sí hay esta hipertrofia de encías, que es más de lo que es leucemia mieloide aguda, ¿no? Fiebres y infección en ambas, ¿no? Cuadros febriles que llaman la atención. En cuanto a las manifestaciones clínicas, ustedes pueden tener manifestaciones propias de la médula ósea que se van a ver en la cifra de hemoglobina. Como hay células anormales que han invadido la médula ósea, no dejan que se produzcan glóbulos rojos y plaquetas. Como esto no se produce glóbulos rojos y plaquetas en forma adecuada, hay anemia, hay trombocitopenia o sangrados. Y como la cantidad de leucocitos puede estar normal, alta o baja, estos pacientes pueden hacer infecciones, ¿no? Entonces, no permiten la expresión de las células normales de la médula ósea, manifestando anemia, hemorragia o un cuadro infeccioso. Pero también puede haber manifestaciones extramedulares, ¿no? Puede haber afectación de testículos, de ovarios, de pares craneales, ¿no? Síndrome de vena cava superior, riñones, ovarios, etc. O manifestaciones y alteraciones visuales. Acá ustedes están viendo las petequias, ¿no? Acá hepatosplenomegalia, acá un cuadro infeccioso estima gangrenoso, ¿no? Como manifestaciones de la leucemia linfática aguda. Acá tenemos una afectación a nivel del sistema nervioso central. ¿Qué hay acá? Parálisis facial. ¿Qué lado está paralizado? Lado izquierdo, claro. No puede cerrar los ojos, ni puede mantener la comisura en forma uniforme mostrando los dientes, ¿no? Eso también es una manifestación de leucemia. Entonces, la leucemia mieloide aguda es un poco distinto. Va a haber cloromas orbitarios, que es este párpado como que está hinchado o como que está salido, ¿no? Son pequeños tumores de células mieloides, ¿no? Cloroma orbitario es un nombre específico que puede ser no solo ahí, sino en cualquier parte del organismo. Hemorragias mucosas, la hiperplasia gingival de la que hablábamos en los signos clínicos, ¿no?
Esto, que también se puede dar en la leucemia linfática aguda, el síndrome de vena cava superior, síndrome mediastinal o el compromiso mediastinal importante, ¿no? Diagnóstico. Para hacer el diagnóstico necesitamos primero la sospecha, datos sugestivos. ¿Cuáles son las sospechas? Que el paciente sea portador de anemia y trombopenia, principalmente. La cantidad de glóbulos blancos, como les dije, puede estar normal, alta o baja. Y casi siempre con predominio linfocitario. Casi siempre, no siempre, pero casi siempre. Entonces, esas son las manifestaciones de insuficiencia medular. ¿Quién nos va a dar el diagnóstico? El aspirado de médula ósea o la biopsia de médula ósea. Eso es en los casos de alta sospecha. Más raramente puede haber anemia, solo anemia, sí, si es una anemia de una duración, ya no una semana, 2 semanas, sino un poquito mayor. Si es una anemia donde no ha habido mayor pérdida, ¿no? Y sin embargo el niño está con hemoglobinas de 6, de 5, ¿no? Entonces implica pensar en esta posibilidad. ¿Sí? Ya. El estudio de líquido-cefalografía también es importante, solo que no siempre se realiza al inicio, pero sí se debe hacer. Otros estudios: imágenes, radiografía para ver la afectación mediastinal o no, ecografía para ver el tamaño de los riñones, los órganos como ovarios, hígado, vaso u otro, para ver adenopatías. Según compromiso del órgano se piden las imágenes, que puede ser como tomografía. Entonces, ¿hay algunas estrategias para hacer el diagnóstico? Sí. El estudio primero laboratorial, que es de sospecha, no es nunca concluyente. 2, el estudio de la médula ósea morfológico al microscopio. 3, en ese aspirado a médula ósea, realizar la citometría de flujo, que nos da las características del fenotipo o inmunofenotipo con anticuerpos monoclonales. Biología molecular, porque esto va a establecer un poco el pronóstico. Es distinto tener un paciente con BCR-ABL positivo a uno que tenga TEP-AML, ¿no? Que tiene peor pronóstico y buen pronóstico. La citogenética, si tiene un cariotipo normal, ¿no? Y la hibridación in situ por inmunofluorescencia, que un poco se realiza, pero en algunos casos está indicado. Entonces, sin esto, ¿qué es lo que puede ocurrir? Que el diagnóstico, solo con morfología convencional, solo el aspirado al microscopio, puede llevarnos a un 20% de errores, ¿no? Tanto si uno tiene errores de diagnóstico, obviamente también el tratamiento va a estar encaminado, porque el tratamiento de leucemia linfática aguda y el pronóstico de leucemia linfática aguda con leucemia mieloide es totalmente distinto, ¿no? Entonces, hay problemas con la clasificación morfológica FAP que les había mencionado. Sí, porque no todas las leucemias van a tener 30% de blastos. Hay otras en las cuales ese diagnóstico con 20%, ¿no? Depende de las locaciones específicas. Se va a excluir este grupo de 5% que son las leucemias bifenotípicas. No va a incluir las leucemias multilínea u otras poco frecuentes como la leucemia mielomancítica juvenil, etc. Va a excluir información esencial para el tratamiento y para el pronóstico, ¿no? El inmunofenotipo se realiza a través de marcadores inmunológicos, donde se va a reconocer las estirpes, o sea, si es B, si es T, ¿no? O si es mixto, de repente tipo de mieloide a la vez. Va a establecer sus grupos pronósticos y va a definir poblaciones, ¿no? Por ejemplo, en los estadios de la leucemia B, hay un estadio pro-B, un estadio pre-B, B y B maduro, ¿no? Entonces, ¿eso tiene una implicancia pronóstica? Sí. Es posible establecer antígenos, reconocer antígenos en la membrana o citoplasma, algunos de los cuales son específicos.
Entonces, esto es lo que les estaría hablando de la leucemia linfática aguda, ¿no? Los distintos estadios de maduración. Igual, si son de estirpe T, igual, desde el más inmaduro hasta el maduro. Tienen distinto pronóstico, ¿no? Y esas son las características del inmunofenotipo y los marcadores que se usan. ¿En qué frecuencia se presentan? ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? Por todas las neoplasias que afecten la médula ósea: retinoblastoma, sarcoma de Ewing, radiomiosarcoma, retinoblastoma, linfoma, histiocytosis también como diagnóstico diferencial. De los cuadros hematológicos no neoplásicos: anemia plástica, ¿no? Síndrome mielodisplásico, mielofibrosis, con cuadros de PTI. A veces es que el sangrado ha sido importante, aparte de las plaquetas bajas, ¿no? Se puede encontrar una hemoglobina algo baja también, dependiendo del sangrado. Pero hay otras características, ¿no es cierto? La PTI, que es la púrpura trombocitopénica inmune, que se caracteriza por formación de anticuerpos que va a facilitar la destrucción de las plaquetas, y eso ocasiona manifestaciones petequiales, equimóticas o purpúricas en la piel, ¿no? Anemia o trastornos congénitos: anemia aneritroblástica transitoria, congénita o adquirida la neutropenia, con cuadros infecciosos como nucleosis, con cuadros reumatoideos como artritis, con infecciones. En Lima y en el norte del país es muy frecuente los cuadros de brucelosis, ¿no? Y bueno, con virosis, ¿no? Citomegalovirus, etcétera, fiebre reumática, etcétera. ¿Cuál es el tratamiento? Obviamente, quimioterapia, pero también depende del grupo de riesgo, si es más intensificado o no. ¿Qué es lo que se busca? Erradicar la enfermedad de la médula ósea y restablecer la hematopoiesis normal, o sea, la producción de células normales en la médula ósea. Generalmente se usan 3 o 4 agentes con los cuales se obtiene remisión. No estamos hablando todavía de curación. O sea, limpiar la médula, inactivar la enfermedad hasta un 98% en la primera fase. Ese es el concepto de remisión. ¿Es necesaria la quimioterapia intratecal? Sí, porque hay lugares santuarios, o sea, lugares donde no penetra bien la quimioterapia endovenosa o sistémica, porque son moléculas grandes debido a la barrera hematoencefálica, y entonces las células neoplásicas se pueden ocultar ahí, digamos, entre comillas. Entonces, por eso se usa la quimioterapia intratecal, que se administra al hacer la punción lumbar y administrar a través del espacio con citostáticos respectivos. Estas fases, solo para conocimiento, no es necesario que se la aprendan, ese no es el objetivo del curso o del tema. En cuanto al tratamiento de la leucemia mieloide aguda, igual se va a buscar erradicar la leucemia de la médula ósea y restablecer la hematopoiesis. La quimioterapia consigue remisión hasta en el 80% de casos, igual que la otra en la primera fase, pero hasta un 10% puede fallecer por infección o hemorragia. Es necesario acá en esta leucemia, que es más agresiva, el trasplante de médula ósea, porque va a mejorar la sobrevida. Y como en la otra, hay necesidad de un soporte transfusional y de antibióticos muy, digamos, cuidadoso, muy al pie de la cama, muy estrecho, porque si nosotros un cuadro de fiebre asociada a neutropenia, que es la cantidad de neutrófilos absolutos de 500 o menos, como el más grave, o neutropenia severa o neutropenia grado 4, lo dejamos más de 6 horas, 8 horas sin tratamiento o cobertura antibiótica, lo que va a pasar es que esos gérmenes que están provocando probablemente este cuadro se vayan a reproducir y vayan a ocasionar un cuadro de una sepsis, una infección bacteriana invasible que cada vez que transcurre el tiempo se multiplica, pero de forma exponencial, no aritmética, ¿no? Entonces, cuando llega ya cerca de la etapa del shock, prácticamente no hay mucho que hacer por más antibióticos que le den, ¿no? Obviamente los otros grados de neutropenia, 1, 2 y 3, eso dependiendo del cuadro clínico del foco, eso se puede manejar,
ambulatoriamente u hospitalizados. Entonces, y una de las principales cosas que ocurren es que las complicaciones acá, en la leucemia linfática aguda, puede ocasionar la muerte antes que la misma enfermedad, si no es controlada, ¿no? Tratamiento de lisis tumoral para evitar la insuficiencia renal aguda, síndrome obstructivo de vena cava superior, fiebre y neutropenia que les he mencionado. También puede haber efectos agudos o tardíos de la quimioterapia. Los cuadros de nutrición son a veces importantes porque llegan a pacientes que están desnutridos, tienen un buen tiempo, un mes, con esta enfermedad sin ser detectada, no comen bien, infecciones severas, es lo que siempre ocurre, tanto el paciente esté sin tratamiento o con tratamiento de quimioterapia, porque al final lo que estamos es ante un cuadro con una aplasia celular de la línea de defensa, de la línea que combate las infecciones, que está venida menos. Puede haber complicaciones neurológicas, obviamente por la enfermedad y por el tratamiento. Se tiene que manejar a estos pacientes con catéter venoso central, se tiene que manejar el dolor mientras el tratamiento haga efecto, o en casos donde la enfermedad esté en progresión, donde se tiene que dar calidad de vida. La terapia transfusional ha salvado vidas, ¿no? Tanto en la enfermedad de debut como en la enfermedad durante el tratamiento, ¿no? Soporte de plaquetas acá, indispensable, aparte del soporte de glóbulos rojos. Entonces, manejo inicial, un soporte metabólico, hidratación en este volumen. Lo normal, ¿cuánto les han enseñado que es? De requerimientos normales diarios, 1500, ¿no es cierto? 1500 por metro cuadrado. Acá es 2500 a 3000, pero sin potasio, porque ya sabemos que las células neoplásicas liberan potasio. Medidas para favorecer la excreción de ácido úrico, alopurinol a esa dosis, bicarbonato de sodio 40-80 microequivalentes por litro, en el caso de una gran carga tumoral, cuando recién se está iniciando el tratamiento, no siempre, generalmente en la primera semana, y eso hace que la orina esté alcalinizada, o eso es lo que se denomina alcalinización, cuando el pH urinario está en 7,75, eso es el rango que debemos mantener. Tampoco más allá de 8, ¿no? Porque nos vamos al otro lado. Mantener el pH, ahí está bien descrito, ¿no? Factores pronósticos. Los factores pronósticos a la vez hacen los grupos de riesgo, porque van a decir, este paciente es de bajo riesgo, este paciente de riesgo intermedio, este paciente de alto riesgo. Los factores pronósticos generalmente están dados por la edad. Pacientes menores de 1 año y mayores de 10 años son de alto riesgo. Pacientes entre 1 y 9 años son de riesgo estándar, aunque últimamente hay la tendencia a crear un grupo de riesgo intermedio que es entre los 6 y 9 años. Respuesta inicial de glóbulos blancos en mayores de 50.000, alto riesgo. Entre 20.000 a 50.000, riesgo intermedio. Menor de 20.000, riesgo estándar o bajo riesgo. La velocidad de respuesta al tratamiento también es un factor de pronóstico. Si es que responde adecuadamente en el día, sobre todo 28, al final de la primera etapa de inducción, se dice que podría este paciente tener un pronóstico favorable. Las características genéticas, hemos mencionado, tipo de displodías, las perturbaciones de mal pronóstico, etc. ¿No? Entonces, el porcentaje de curación con un tratamiento adecuado, aproximadamente el 70%. En otras realidades, el 90% dependiendo del grupo de riesgo, ¿no? Con un buen soporte, con personal entrenado, en una buena infraestructura, con los medicamentos necesarios. Todavía no hemos llegado a eso en el país, todavía. Pero solo se puede decir o hablar de curación cuando haya transcurrido, después de haber culminado el tratamiento de 3 años para la linfoide y de 1 año para la mieloide, si es que no hay evidencia de reactivación de enfermedad después de los 3 años. Algunos dicen después de los 5 años. Antes, primero sobrevida. Y ese porcentaje, digamos, que se considera después de los 5 años, podría ser los que están
probablemente curados en un 80%. Todavía ese 20% puede tener recaídas, puede necesitar otro tipo de tratamiento como trasplante, etc. Entonces, estos niños curados es un grupo que va a poder crecer, estudiar, trabajar, tener hijos, es decir, van a hacer su vida normal, ¿no? Estos son un reporte del New England, ¿no? Donde ustedes están viendo desde los 60 que había una sobrevida del 21% hasta los 90, acá está, que ya tienen sobrevida del 86%. Como les digo, actualmente están llegando a un 90-95% para los de bajo riesgo en otras realidades, en otros sistemas de salud, ¿no? Caso clínico 1, niño de 4 años que tiene fiebre 5 días de evolución, que cursa con un cuadro catarral con intenso decaimiento, que no mejora presa de tratamiento sintomático de interfiebre, se le encuentra pálido, decaído, inapetente, antecedentes personales y familiares sin interés, examen, aspecto general, discreta palidez, mucocutánea, consciente, colaborador, activo, eumnéico de reposo, estable hemodinámicamente, febril, peso normal, petequias aisladas en miembros inferiores, no rigidez del núcleo, ni signo meningio, no adenopatías palpables, ambos campos pulmonares de abdomen normal. Diagnóstico, leucemia. ¿Podría ser PTI? Podría ser, pero generalmente el antecedente es 15 días antes una infección viral, ¿no es cierto? Caso clínico 2, paciente de 3 años previamente sana, aspecto de enfermedad, fiebre intermitente de 2 meses de evolución, varios ciclos antibióticos, dolor abdominal, ecografía normal, se descarta neoplasia abdominal, impotencia funcional intermitente, sinovitis transitoria de cadera, hemograma normal salvo anemia, flotilla de sangre periférica normal, artritis, inflamación articular, sospecha de enfermedad reumatológica. Ha pasado de que muchas veces les diagnostican por aumento de volumen de algunas articulaciones, del tobillo, la rodilla, el codo o articulaciones menores, una artritis reumatoidea. Pero después le dan metrotexate, le dan prednisona, que también forman parte del tratamiento de las leucemias. La enfermedad se controla un tiempo, remite y después a los pocos meses aflora todo, ¿no? ¿Qué es más frecuente? ¿Leucemia o artritis reumatoidea? Leucemia. Siempre hay que preguntar y pensar en lo más frecuente. Caso clínico 3. Paciente de 13 años, últimos 3 meses en consulta de traumatología, dolor en el hombro derecho, afebril, buen estado general, exploración sin hallazgos. Entonces acá viene la pregunta. ¿Le hago hemograma a todo paciente con dolor osteomuscular? No siempre. Hay que ver primero la historia, si es progresiva o no. Eso es algo importante. Si es persistente, está durante todo el día, ¿no? Si va aumentando la molestia, ¿no? Y ¿qué otros síntomas asociados tiene, ¿no? Duración, localización, etc. Muy bien, eso es todo.